Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy vengo a traerte un tema sumamente especial y sumamente importante. Y hoy quiero hablarte sobre la estrategia del enemigo, tentaciones y engaños. Satanás usa el engaño y la tentación para desviar a los creyentes, atacando con lo que antes nos dominaba y llenándonos de mentira cuando fallamos. Por eso en este video veremos sus estrategias, cómo Jesús las enfrentó y cómo a través de la palabra, la oración, el ayuno y la llenura del Espíritu Santo podemos vencer y vivir en la autoridad que Dios nos ha dado. Satanás usa lo que antes nos atraía para tentarnos. Uno de los métodos más efectivos que usa el enemigo es tentarnos con aquellas cosas del mundo que antes captaban nuestra atención. Antes de conocer a Cristo, muchas personas vivían atrapadas en ciertos pecados y hábitos o deseos que dominaban sus vidas. Cuando alguien se convierte a Dios, deja atrás esa vieja vida o esa vieja manera de vivir, pero el enemigo intentará hacer que regrese de nuevo. Por eso en Primera de Juan, su capítulo 2, verso 16 nos advierte sobre los tres aspectos en los que Satanás trabaja. Y dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne son todo lo que satisface el cuerpo, pero nos aleja de Dios, como la lujuria, las adicciones y los placeres desordenados. Los deseos de los ojos son todo lo que codiciamos con la vista, como la riqueza, el estatus, el poder y la fama. La vanagloria de la vida es el orgullo, la autosuficiencia y el deseo de ser reconocido por los demás. Por eso Pablo nos exhorta en Efesios su capítulo 4 verso 22 hacia adelante a despojarnos del viejo hombre y a renovarnos en Cristo. La única forma de vencer estas tentaciones es vivir en el Espíritu, vivir en fe, orando constantemente, obedeciendo la palabra y dejando que el Espíritu Santo guíe cada decisión, rechazando el pecado, alejándonos de aquello que puede hacernos caer. Satanás nos engaña cuando cometemos un error. Satanás ataca nuestra mente con mentiras cuando fallamos, susurrando condenación y culpa para hacernos sentir derrotados. Por eso en Filipenses 1:6 nos recuerda que el que comenzó en vosotros las buenas obras, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos fortalece para vivir en santidad y como dice en Primera de Juan su capítulo 2 verso 1: os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No estamos llamados a la derrota, sino a la transformación y a la victoria en Cristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 12 verso 10 lo llama el acusador de nuestros hermanos. Él constantemente nos acusa delante de Dios y en nuestra propia mente para que creamos que no somos dignos de seguir adelante. Cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye para que nos arrepintamos, pero Satanás nos condena para que nos sintamos indignos del perdón de Dios. Algunas mentiras que Satanás susurra cuando cometemos un error es: Dios ya no te ama, no eres un verdadero cristiano, Dios no te va a perdonar esta vez, es mejor que te alejes, ya fallaste demasiado. Pero la verdad es que Dios siempre está dispuesto a perdonar a los que se arrepienten. Por eso en Primera de Juan su capítulo 1 verso 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La clave para no caer en el engaño del enemigo es conocer la verdad de la palabra de Dios. La tentación en el desierto, un modelo de ataque y resistencia.
En Mateo, su capítulo 4, verso 1 hacia adelante, Jesús mismo fue tentado por el diablo en el desierto. Esto nos enseña que Satanás ataca en momentos de debilidad. Jesús había estado ayunando 40 días, tenía hambre y estaba físicamente vulnerable. En ese momento el enemigo intentó desviarlos con 3 tentaciones específicas. La primera tentación fue convertir la piedra en pan, deseos de la carne. Satanás quiso que Jesús usara su poder divino para su propio beneficio. La segunda tentación fue tirarse del templo para que los ángeles lo salvaran. Vanagloria de la vida. Quiso que Jesús demostrara su autoridad de una forma espectacular. La tercera tentación fue ofrecerle todos los reinos del mundo, deseos de los ojos. Satanás ofreció riqueza y poder a cambio de adoración. Cada vez Jesús resistió usando la palabra de Dios, respondiendo con escrito está. Aquí aprendemos una gran lección. El enemigo ataca con mentiras, pero la verdad de Dios es nuestra defensa más poderosa. Ahora tú te preguntas, José, ¿cómo puedo vencer las tentaciones y el engaño del enemigo? Para resistir las estrategias del enemigo, la Biblia nos da herramientas claras. Debemos someternos a Dios y resistir al diablo. Santiago, su capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La clave no es solo resistir, sino primero someternos a Dios. Un creyente que no está en comunión con Dios es más vulnerable a las tentaciones. También debemos llenarnos del Espíritu Santo. Por eso en Gálatas, su capítulo 5, verso 16 nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando vivimos guiados por el Espíritu, el enemigo no tiene poder sobre vosotros. Debemos conocer y usar la palabra de Dios. En cada tentación Jesús respondió por las Escrituras. Por eso en Efesios, su capítulo 17, llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. No podemos luchar contra el engaño sin conocer la verdad. También debemos practicar el ayuno y vivir en oración. Como Jesús enseñó en Marcos, su capítulo 9, verso 29, el ayuno, la oración son poderosas herramientas espirituales que fortalecen nuestros espíritus y nos hacen más sensibles a la voz de Dios, permitiéndonos vencer las obras del enemigo. Y quiero terminar dándote esta palabra. Satanás utiliza las mismas tácticas de engaño y tentación, pero Dios nos ha dado el poder para vencerlas a través de su palabra, a través de la oración, el ayuno y el Espíritu Santo. Así como Jesús venció al enemigo, nosotros también podemos, porque en Cristo ya tenemos la victoria. Dios te bendiga y Dios te guarde.